Viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Hipólito Taine. Después de un merecido descanso en la hacienda Chorlaví, estamos listos para nuestro segundo día, el cual iniciaremos con un delicioso desayuno, para después realizar el check-out y dirigirnos hacia nuestro primer atractivo. El Museo Paleontológico de Bolívar, el cual cuenta con fósiles descubiertos por los investigadores italianos Giovanni Ficarelli, Vittorio Borselli y personeros del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia, junto al ecuatoriano Miguel Moreno Espinosa del Museo de Ciencias Naturales de Quito, quienes determinaron que en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, habitaron mastodontes, tigres colmillo de sable, caballos salvajes y milodontes de la era terciaria y cuaternaria. Las piezas fueron halladas en diversos sectores de Bolívar en el año 1987. Actualmente, el museo acoge alrededor de 205 restos fósiles que probablemente habitaron el norte andino del Ecuador hace aproximadamente 20 millones de años. Además, en las excavaciones se descubrieron gran cantidad de vasijas de barro y artesanías representativas de la cultura pasto, etnia precolombina que habitó la franja andina en la región de lo que actualmente es Nariño, sur colombiano y Carchi, norte ecuatoriano. Al finalizar el recorrido por las instalaciones de este museo, nos dirigiremos hacia uno de los santuarios más importantes de la provincia de Carchi, la Gruta de la Paz. Se ubica a 18 kilómetros de San Gabriel y 2.468 metros sobre el nivel del mar. Es denominada así por la gruta donde está sentada Nuestra Señora de la Paz, que ha sido formado por el caer de las aguas del río Apaquí en una cueva que tiene 150 metros de profundidad y que además está formada de estalactitas y estalagmitas de diferentes colores. Debido a su formación, la gruta presenta constante filtración de agua, posiblemente de influencia de pequeñas fuentes subterráneas que se escurren a través de las estalactitas. Se ha convertido en el sitio más visitado por turistas nacionales y extranjeros. Sin duda, un lugar de extrema belleza natural y refugio para los creyentes. Luego de esta caminata y observación en la Gruta de la Paz, nos dirigiremos hacia el centro de Tulcán, en donde nuestro almuerzo será uno de los platillos más representativos de la provincia, el hornado pastuso. Es un plato de origen criollo. Se lo conoce como hornado pastuso por la influencia cultural del pueblo que habitó esta zona antes de la conquista española. Su principal característica es el caldillo salado con el que se acompaña. Para la elaboración del hornado se realiza un aliño hecho a base de cebollas, ajo, pimiento, sal y ají. Se macera el cerdo por lo menos 24 horas para lograr la concentración de los jugos del aliño y obtener el sabor jugoso, suave y salado. Una vez marinado, se coloca en una lata y se deja hornear a fuego bajo durante toda la noche en un horno de barro, con leña de eucalipto, ya que ésta quema más despacio. Finalmente, se lo sirve acompañado de papas cocidas con cáscara, mote y lechuga. Después de disfrutar de este delicioso almuerzo, nos dirigiremos hacia el cementerio de Tulcán, ubicado en las avenidas Cementerio y Cotopaxi, en el centro de la ciudad y a pocos metros del Parque Isidro Ayora. Esta obra fue construida en 1936 sobre árboles de ciprés. Las figuras, denominadas esculturas en verde, representan la cultura egipcia, romana, árabe, ecuatoriana, incásica y formas naturales referentes a la fauna de las Islas Galápagos, ídolos y mascarones de las culturas indígenas del Ecuador, columnas góticas, arcos, entre muchas otras. El 28 de mayo de 1984, la obra fue declarada Patrimonio Cultural del Estado por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador y el 23 de agosto del mismo año
La Dirección Nacional de Turismo lo declaró junto a sus jardines interiores como sitio natural de interés turístico nacional. El cementerio tiene una extensión de 8 hectáreas. La posición de los jardines ha permitido la división de los parques internos. La primera parte del ingreso del Campo Santo se denomina Altar de Dios y está a cargo de la familia Franco desde 1936. Las figuras de este jardín son de ciprés ornamental. La parte posterior, denominada Parque de los Recuerdos, está a cargo del señor Lucio Reina desde 1987. Las figuras de este jardín son de ciprés maderable. Ambos materiales tienen un tiempo de vida útil de más de 500 años y son podados cada 3 meses. Al finalizar el recorrido por este maravilloso cementerio, nos dirigiremos hacia Polilepis Lodge, un lugar impresionante ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel, que junto a la Asociación San Luis protegen las últimas 2 hectáreas de bosque primario milenario Polilepis, también conocido como árbol de papel. Además, en este sitio existe otra especie también única en el mundo, como lo es el frailejón, propia y exclusiva de la Reserva Ecológica El Ángel, lugar donde realizaremos una interesante caminata para poder observar estos 2 ecosistemas, así como la flora y fauna a su alrededor. Al regresar de la caminata, disfrutaremos de una deliciosa cena para después tomar nuestras antorchas y sumergirnos en medio del bosque, donde las leyendas sobre duendes enamorados se apoderan de la noche. Para esta actividad, recuerden no ir de últimos, porque el curupí ronda el bosque por las noches. Para finalizar este maravilloso día lleno de leyendas, historia y tradición, realizaremos la respectiva evaluación, las actividades y tomaremos un descanso en las modernas y confortables habitaciones de este establecimiento. Viajar es una respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Anónimo. Dice, gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera. Y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente. Galápagos, costa, sierra y oriente, orgulloso de mi patria desde el vientre. Nuestras costumbres que nadie nos las quita. El peloteo por las tardes con los panitas, la música full, el baile, las cervecitas, pues encebollado que nos resucita. Nuestras playas, Jolón, Montañita, Tacame, Salinas, Canoa, Crucita, la bendición de mi abuelita. Ey, Ecuador es todo lo que necesitas. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente, todos somos Ecuador. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente, todos somos Ecuador. Ecuador, Ecuador, todos somos Ecuador. Somos nuestros ríos, la Amazonía, nuestro folclore, gastronomía. Somos el Cocatena y Lago Agrio. Somos una piña dulcecita de milagro. Somos la altura de los Andes.
Somos el Cotopaxi, el Chimborazo y el Cayambe. En Quito, la mitad del mundo, el panecillo también. Somos Julio Jaramillo, somos gente humilde de corazón. Un solo grito de gol de la selección. Somos la rocola, el San Juanito y el bolero. Somos el clásico del astillero, las flores de Ambato, el columpio de Baño. Somos la quema el año viejo en fin de año, la medalla de oro de Jefferson Pérez. Y ni hablar de nuestras bellas mujeres, Puerto Viejo y Manta en Manaví, la Laguna Equilotoa, el Parque Yasuní en Esmeraldas, mi buen encocado. Somos Santo Domingo de los Colorados, somos los que están y los que se van. Somos Cuenca, somos Machala y Durán, la 9 de octubre y el Malecón 2000, la perla del Pacífico. Somos Guayaquil, soy aquel que donde quiera que yo esté, no negaré que aquí nací, de aquí seré. Y aunque sé que de Ecuador tuve que irme, que no fue mi culpa, pero juro volveré. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente. Todos somos Ecuador. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente. Todos somos Ecuador. Ecuador, Ecuador. Todos somos Ecuador. Mi patria siempre Ecuador. Ecuador yo soy. Ecuador. Sí señor, mi país. Todos somos Ecuador.